Están muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Hablemos de. Y pues damos gracias primeramente a Dios que nos da esta nueva oportunidad de un programa más, de una información más, que yo sé que va a ser de su agrado, va a ser de su interés. De hecho, estaba recordando todos estos días, estuve recordando muchísimas cosas de hace muchos años y es una comparativa. Hoy le traigo a ustedes una comparativa de ciertos sucesos que pasaron en mi vida personal que se asimilan a todas las cosas que estamos viviendo actualmente, a lo que estamos pasando en este momento, debido a todo lo que se ha desarrollado después de este COVID-19, también de la crisis mundial, de las guerras, de todo estos fenómenos que están apareciendo, que se están desarrollando a nivel mundial, y yo creo que están trayendo como este daño colateral que tiene que ver con el tema de la salud mental. Por eso es importante que tenemos que empezar a trabajar en estos temas. Es importante también que la información que es fidedigna y que es verdad, esta información que tiene que ver con los temas de salud mental. Por eso es importante hoy que empezamos a descubrir el terreno de las diversas causas, factores, así como también esta diversificación de cosas que tienen que ver con el tema de la salud mental. Por eso hemos decidido desarrollar este programa, su programa Hablemos de, donde vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, de una forma integral y también a profundidad, diferentes temas que tienen que ver con la salud mental. Así que le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a nombre de Grupo BX, que nos da también la oportunidad de abrirnos estas nuevas posibilidades a través de Canal 18 y todos los que conforman este equipo para también desarrollar lo que estamos haciendo en este día. Le doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes y les agradezco también por sintonizarnos en su programa Hablemos de, en este viernes 18 de noviembre. Les doy muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Y antes de iniciar a profundidad con esta temática que traemos en este momento, en este día, en este programa, yo les invito a ver el siguiente video.
Viendo, ya vimos el video, vimos dos formas diferentes. ¿Y por qué? Y vamos a entrar en este tema que se llama profundidades. Y vimos en el video que acaba de pasar, vimos que hay dos formas diferentes de bucear. Uno tiene que ver con un equipo, tiene que ver también con un entrenamiento previo. Y es ahí donde surge la pregunta. Yo le hago una pregunta al aire. ¿Cuántas veces o en algún momento de su vida ha buceado? ¿Ha experimentado esto que tiene que ver con bucear? Y como vimos en el video, hay dos formas, que es la forma de a través de un equipo, un tanque de oxígeno, el traje de neopreno y también tener una certificación que se conoce como la certificación PADI, que es la que da la oportunidad de manera profesional poder hacer este tipo de actividades. Y en la segunda trama del video pudimos ver a un personaje, a una persona que pues también es profesional, y descender a un tanque de buceo sin ayuda de ningún tipo de equipo. Y es algo muy interesante porque fíjese, yo hace muchos años recuerdo que vivía en un destino turístico que muchos conocen, llamado Cancún, y donde tuve la oportunidad de no tan solo aprender a nadar, sino también aprender a hacer buceo, y donde honestamente es una actividad de otro mundo, porque no es lo mismo caminar sobre la superficie, sobre lo que conocemos como tierra, que podemos respirar normalmente o tranquilamente, entre comillas hablando, a estar debajo de la superficie del agua. En muchas ocasiones tener que aguantar la respiración, porque si sueltas la respiración pues te puedes ahogar debajo del agua. Pero donde honestamente en la experiencia que yo he tenido o en la experiencia que tuve en realizar esta actividad del buceo, honestamente es un mundo completamente diferente al que conocemos, y donde uno aprende honestamente diferentes cosas que son maravillosas. Y es ahí donde yo te quiero llevar en esta tarde, en este tema profundidades. Te quiero llevar a esta parte de lo que vimos y lo vamos a fusionar con lo que está viviendo o con lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, y te contaba que en esta experiencia, que en algún momento de mi vida, hace muchos años, tuve la oportunidad de envolverme en este mundo que tiene que ver con no tan solo nadar, sino sumergirte en las profundas aguas, y donde tienes que aprender muchísimas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años que tuve la oportunidad, pues no tan solo de vivir en el destino turístico durante casi cerca de 10 años, sino también donde tuve la oportunidad inclusive de trabajar en el sector hotelero. Y yo recuerdo hace muchos años que estaba recordando vagamente en estos días que pues ha estado lloviendo aquí en la ciudad, en el estado de Tabasco, y me pude de alguna forma, de alguna manera, recordar esos viejos tiempos añorados, donde en mi trabajo teníamos un privilegio en aquel entonces, que era, nosotros podíamos meternos a las albercas del hotel porque pues trabajábamos en eso. Y yo recuerdo muy bien que en aquel entonces, junto a mis compañeros de trabajo, hacíamos lo siguiente: nos metíamos a una alberca llena de agua, nos metíamos y nos acostábamos en el fondo del piso de la alberca, y en los días de que estaba lloviendo o que comúnmente llovía, y era honestamente, graficándoles así, les puedo decir que era completamente diferente ver llover fuera del agua, lo que podemos conocer cuando salimos y que empieza a llover y demás, a estar viendo desde dentro del agua, desde el fondo de esta piscina, de esta alberca, ver llover. Completamente dos contextos diferentes, porque acá afuera pues uno puede respirar tranquilamente, uno puede respirar normalmente, pero dentro de lo que es el vaso de la alberca, o en el fondo, en la profundidad, honestamente no se puede respirar. Uno tiene que mantener la respiración
porque si tú abres tantito la boca, pues empiezas a tragar agua, empiezas a tomar agua y te puedes ahogar debajo del agua. Y esto lo referimos al contexto de lo que vivimos hoy en día. ¿Cuántos de ustedes se han sentido sofocados, se han sentido presionados, inclusive se han sentido que se ahogan y no están metidos en una alberca, sino que están metidos o están absortos en el trabajo, en las actividades diarias, en las actividades cotidianas, donde este sistema, donde desafortunadamente así nuestra sociedad ha puesto una serie de estereotipos y nos ha encasillado en que tú tienes que ser esto, en que tú tienes que ser aquello, en que tú tienes que tener esto, en que tú te tienes que vestir de esta forma, en que tienes que caminar de esa forma, en que te tienes que tener amigos de algún estatus social para ser alguien en la vida. Y es ahí donde muchas veces nos sentimos presionados, e inclusive con las personas que he tratado me han referido y me han dicho que ellos se sienten que se ahogan y ni tan siquiera están metidos en una alberca. Por eso es importante que no nos quedemos con esas cosas guardadas, con esos sentimientos, con esas emociones, porque muchas veces los sentimientos y las emociones son tan fuertes que podemos sentir que nos ahogamos. ¿Qué hay en las profundidades? Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es, número uno, saber mucha información estadística, técnica, de muchísimas cosas, de muchísimos temas en específico. Y hoy te comparto estos temas, hoy te comparto estas cosas porque me parecen, primeramente a mí me parecen interesantes y también te las quiero transmitir. Número uno es, ¿qué hay en las profundidades de las aguas? ¿Tú sabes qué hay en las profundidades de las aguas? Bueno, en las profundidades de las aguas hay monstruos que todavía hay ciertas especies submarinas que no se conocen porque pues está a grandes profundidades y luego son cosas misteriosas. Y si vamos a una conexión con este tiempo, con esta vida, podemos encontrar también que hay profundidades. Las profundidades del alma y las profundidades de la mente, donde todavía nos hace falta bucear, nos hace falta encontrar, nos hace falta descubrir. Porque sabes una cosa, y es algo muy triste, que lo he estado viendo consecuentemente en todas las cosas que hasta el día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de hacer, de que muchas veces podemos llegar a ser muy tecnológicos o podemos estar sumergidos o muy metidos en las redes sociales, pero no nos conocemos, no conocemos la capacidad de nuestra mente, no conocemos lo que hay dentro de nuestra alma. Nos hace falta bucear en esas aguas. Algo que también encontré fue de que la profundidad máxima que se ha descubierto en los océanos hasta el día de hoy es de 10.911 metros, que son casi 11 kilómetros, pero las profundidades de la mente y las profundidades del alma todavía tienen muchísimo más distancia y nosotros no hemos sido capaces de poder descubrir, de poder llegar hasta allí. ¿Por qué te lo digo? Porque hay ciertas cosas en la vida que suelen ocurrir de forma inesperada y que nos llevan muchas veces a caer en esos abismos de la ansiedad o de la depresión. Por ejemplo, te comparto una experiencia personal. En cierta ocasión estoy en una fiesta, conviviendo con muchas personas, y la persona que había hecho la fiesta estaba contenta, estaba alegre, estaba riéndose, estaba bailando en la fiesta, y entonces de repente otra persona entra en la escena y le habla al oído y le cuenta algo, e inmediatamente en fracción de segundos la persona que estaba alegre, que estaba contenta, que estaba bailando, cambió completamente su semblante, se vino abajo y comenzó a llorar. Y en ese instante es cuando uno se da cuenta que en fracción de segundos su estado de ánimo puede cambiar. Tú puedes estar súper contento, quizás por algún triunfo, por alguna victoria, por algo que querías, que anhelabas, pero en una fracción de segundos también puedes perderlo y tu estado de ánimo cambia simbióticamente. Y es por eso allí que nosotros hasta el día de hoy
no hemos logrado llegar a esas profundidades de las aguas de la mente y del alma y descubrir lo que hay allí y descubrir esos misterios que hasta el día de hoy son misterios que están dentro de nosotros mismos. Y vemos en esta sociedad caótica todo lo que está sucediendo y nos quejamos de los problemas y nos quejamos de los trastornos, nos quejamos hoy en día de una diversificación de cosas que suceden en nuestra sociedad, pero es que honestamente hasta el día de hoy no sabemos quiénes somos. A raíz del COVID-19 muchos descubrieron en parte quiénes eran sí mismos y también quiénes eran las personas que le rodeaban. Descubrimos quiénes eran los verdaderos amigos, inclusive conocimos personas desconocidas para nosotros que no eran ni nuestros familiares ni nuestros amigos, pero que en medio de esa situación, esa circunstancia difícil, pudimos conocer a esas personas, conocimos sus casos. Inclusive en la televisión, en los medios de comunicación se dio a conocer de dónde vino la pandemia, quién fue el que descubrió la pandemia y todo ese tipo de cosas. Y esas personas desconocidas se convirtieron en personas conocidas que de alguna forma tuvimos una interacción. Y es ahí donde esas profundidades del alma, esas profundidades de la mente todavía no han sido descubiertas del todo. Y es ahí cuando yo te lo pongo. Se ha descubierto medicinas que curan el cuerpo. Hay ciertas cirugías que cuando alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando de la manera correcta o sucede un accidente y tienes una fractura de algo, bueno, entonces entran los médicos cirujanos y te pueden operar y te pueden de alguna forma volver a reconstruir ese hueso o ese órgano, pero no existe en este momento. Todavía se está en ese desarrollo, pero no existe una cura para la mente, no existe una cura para el alma. Siguen las heridas abiertas, siguen esos traumas de niños, inclusive que vienen desde el embarazo y que a medida que va creciendo la persona y que va pasando por diversas etapas de su vida, muchas veces suele suceder que se hace aislado de este mundo. Y que en muchas ocasiones suele suceder que estamos en este mundo, pero nuestra mente está divagando. El buceo, algo que descubrí y que quiero transmitirte en esta hora de la tarde, es que el buceo no solo implica la experiencia de descubrir el encanto de una naturaleza submarina, sino que es una de las actividades más saludables para el cuerpo. ¿Por qué? Porque se trabajan todos los músculos del cuerpo, se aumenta la elasticidad y también consecuentemente la fuerza. Amplía la capacidad pulmonar, estimula el sistema linfático y libera toxinas. Algo que me llamó también muchísimo la atención en algún punto de la vida cuando yo tuve la oportunidad de hacer estas actividades era que trabajas el control de la respiración bajo el agua, para que cuando tú estás en la superficie sepas cómo respirar correctamente. Porque eso es algo que las personas no saben, o la mayoría de las personas en este momento no sabe. Que en esta superficie que conocemos como tierra, nosotros tenemos que aprender a respirar de una forma correcta. Y que en muchas ocasiones de la vida te suelen suceder que tú caes en un abismo, que caes en alguna profundidad de algo que nosotros le llamamos que tocamos fondo en algún problema o en alguna situación en nuestra vida, y que es allí donde muchos piensan que van a ser destruidos o que vamos a morir, pero eso es parte de un proceso divino, es parte del proceso de Dios. ¿Para qué? Para darte a ti las herramientas necesarias para que puedas tener una mejor calidad de vida. Porque cuando nosotros no aprendemos esas cosas y tú empiezas a caminar en la vida, te empiezas a chocar con muchas cosas. Aunado que nosotros como seres humanos muchas veces en la vida suele ocurrir que traemos cosas arrastrando, que traemos traumas, que traemos problemas que vienen desde la niñez,
que traemos conflictos internos, que traemos conflictos con nuestro niño interno, y todas esas cosas, a medida que vamos avanzando en el tiempo, en lugar de soltarlas, cada vez nos aferramos más a esas cosas. ¿Y qué suele suceder? Son cargas que venimos acarreando, son cargas que venimos trayendo, y muchas veces también pasa de que si nosotros no sabemos soltar esas cargas, ¿qué suele ocurrir o qué suele pasar? Nos hundimos. Y por eso es importante, tú que me estás viendo y que me escuchas, si tienes algún problema, alguna situación que estás atravesando y que tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé qué va a pasar de mi vida, no sé qué hacer, me estoy hundiendo, me estoy ahogando, siento que estoy en la profundidad de un océano y que estoy abriendo la boca y que estoy tratando de respirar ahí en el fondo y que estoy tragando agua y que me siento que me estoy ahogando por todos estos problemas y situaciones diversas. Yo lamento, honestamente lamento que a medida que va pasando el tiempo, todos los días, no hay un día, gente, que yo no reciba un reporte de una persona que ha perdido la vida por causa del suicidio. Y hoy en día no importa la condición social, no importa el grupo de edad, no importa el estatus social de la persona, no importa nada de esas cosas. Todos en la vida podemos atravesar por un cuadro de ansiedad, de depresión, inclusive los pensamientos suicidas, y hay muchas personas que se están quedando allí atrapadas en los pensamientos suicidas, y que el suicidio es la forma de salir de sus problemas. Y es ahí donde nosotros vemos estas profundidades de la mente que no han sido descubiertas, donde podemos estar quizás riéndonos, pero por dentro estamos llorando. Por dentro estamos destruidos y tratamos de avanzar con cadenas y tratamos de correr cuando hay algo que nos detiene y que nos hace regresar hacia atrás. Fíjense que yo, por ejemplo, algo que les puedo compartir y que he aprendido en esta carrera de la vida y en estas cosas que he trabajado, he aprendido que cómo es posible que muchas veces los niños reciben insultos, reciben golpes, reciben algo malo. Y sí, es cierto, ¿no? Lloran 1, 2 horas, pero luego se les quita y siguen adelante como niños. Ellos no tienen ese grado de malicia y siguen como si nada. Pero ¿qué pasa con nosotros como adultos? Si recibimos esas cosas, odiamos a las personas, tenemos esa falta de perdón. De repente nos enojamos y ese enojo no nos pasa, sino que queda allí. Y lo que a veces uno no sabe es que cuando tú guardas estas emociones y esos sentimientos, ¿qué suele suceder? A medida que tú los guardas y que siguen ahí adentro, y a medida que va avanzando el tiempo, eso se va inflando como un globo hasta un punto que colapsa. Nosotros le llamamos que eso tiene un combustible que es tan fuerte que empieza a quemarse, que empieza a arder, y es ahí cuando se manifiestan de una forma somática o se manifiestan a través de enfermedades, unas graves y otras incluso que son graves. Y es ahí donde volvemos a este punto y decimos, hay una profundidad, tenemos profundidades, cada persona en este mundo hay profundidades que uno no ve. Tú puedes ver a una persona y de repente la admiras por cómo es, por lo que hace. Yo también algo que te puedo compartir es que inclusive he tenido la oportunidad de conocer otros conferencistas, he conocido otros personajes profesionales, he conocido personas que han estudiado mucho el tema, y a mí me gusta mucho aprender de otras personas, y cuando estoy con ellos yo les digo, no, pues yo los admiro honestamente por el trabajo, por las cosas que hacen, pero ellos te comparten esa parte que no vemos, y ellos también te dicen, bueno, en alguna ocasión yo también he pasado un cuadro de ansiedad severo, he también estado en estos abismos de la depresión, inclusive he tenido pensamientos suicidas y he pensado en estas cosas. Y es ahí donde vemos que nadie se salva de este tipo de cosas. Hay algo relacionado a la profundidad de nuestra alma y de nuestra mente. Hay una técnica
llamada el mindfulness, que tiene que ver con ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. El mindfulness también es denominado o es llamado la atención plena, y eso lo vamos a ver. Estamos aquí en la primera parte de muchas otras donde vamos a tener algunos especialistas que nos van a hablar de esta materia más a profundidad. Pero esta técnica tiene que ver con ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. Y hoy uno de los problemas muy graves que tenemos en este momento es el estrés. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo a través de esta señal televisiva, cuántos de ustedes han sufrido o les ha pasado esta parte del estrés? ¿Tienen estrés de que se meten tanto en el trabajo? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de conocer, que dice, bueno, yo para tener una mejor calidad de vida tengo que trabajar, si es posible, las 24 horas del día, pero lo que no se da cuenta es de que es un ser humano, de que está limitado a ciertas cosas, de que a medida que tú te vas metiendo al trabajo, hay algo que se llama cortisol, y que cuando el cortisol empieza a aumentar, que el cortisol es el que regula el estrés, cuando empieza a aumentar, ¿qué va a pasar? Te sientes estresado, te sientes ahogado, y se pueden dar de ciertas formas respuestas somáticas en el cuerpo. A algunos les sale sarpullido, a algunos les sale algunos moretones, inclusive enrojecimientos o manchas en la piel. Hay muchos a los que se les cae el cabello de una forma pues muy drástica o muy dramática, y es ahí donde yo siempre he dicho, ¿por qué uno tiene que llegar al hospital para darse cuenta de lo que está pasando aquí? De esta señal de respuesta en automático, porque cuando esas cosas suelen ocurrir es porque el cuerpo está en un estado de alerta diciéndote, hey, párate, detente. La vida no es tan acelerada, no podemos vivir una vida demasiado acelerada, sino tenemos que ser paulatinamente. Por eso, de los aprendizajes que se da en el buceo es que cuando tú empiezas a sumergirte en las aguas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mantener la respiración, tienes que aguantar la respiración y tienes que ir poco a poco. Si tú no llevas un tanque de oxígeno, si tú no llevas un equipo para bucear, que es el indicativo, que tienes que empezar a respirar paulatinamente, que vas a ir soltando poco a poco, y que acostumbras a tus pulmones a esa forma de respirar correctamente. Y yo creo que en este tiempo estamos haciendo todo a la inversa. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque vemos cosas que otras personas tienen y las queremos, porque es ahí cuando decidimos someternos a la esclavitud del trabajo y ahí dejamos de respirar. Y es cuando uno se da cuenta de que hay un peligro latente. Por eso es importante que nosotros tenemos que aprender las diferentes técnicas y metodologías que nos lleven a vivir en paz y en tranquilidad. Y como te repito, hay una técnica llamada el mindfulness, que lo vamos a ver más adelante. Y esto tiene que ver también con prestar atención al momento presente, al mundo que nos rodea, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos de hoy. Porque sabe una cosa también que yo he visto en este trabajo que hago, que la gente vive más en el pasado que en el presente, que la gente vive pensando más en el futuro que en el presente, pero nosotros debemos de detenernos y debemos de empezar a vivir en el presente. Por eso también yo te traigo hoy la opinión y el comentario de nuestra psicóloga y te invito a ver esta información, a ver y a escuchar esta información. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda la licenciada Isaura Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre la manera en cómo reprimimos nuestras emociones y las consecuencias de reprimirlas. Se dice que existe toda una serie de emociones que muchos consideran negativos o incómodos, como por ejemplo son la tristeza, el miedo, la rabia, etcétera, que a veces tendemos a tratar de reprimir, negándolas, ignorándolas, y si es posible tratamos inclusive de no sentirlas.
Para reprimir nuestras emociones necesitamos una cantidad exagerada de energía, ya que lleva esto mucho más desgaste físico, mental y emocional, el suprimirlas que el sentirlas. Aunque deliberadamente queramos reprimirlas, no va a ser posible, ya que encontrarán su camino de otra forma, por ejemplo, rigidez en el cuerpo, insomnio, control, contracturas musculares. Para poder identificar cómo saber si tienes emociones atrapadas o reprimidas, es necesario revisar si no estás sintiendo nada, si estás viviendo como anestesiado de tus emociones y sentimientos. Hay que darnos cuenta si explotamos con cualquier forma o de cualquier cosa, es decir, si estás irritable. También tienes que checar si tienes bajo ánimo o si no tienes muchas ganas de hacer algunas cosas, si tienes algunos dolores o tensiones físicas, llegando incluso a enfermar. Si estás teniendo insomnio o problemas para conciliar y mantener el sueño, si sufres estrés y tienes tendencia a querer controlarlo todo de manera excesiva. Esto es debido a que cuando reprimimos las emociones, en lugar de proyectarlas hacia afuera, las estamos proyectando hacia adentro, y la energía puede que se vea en nuestros músculos y en nuestro cuerpo. Es importante que aprendas que reprimir las emociones provoca en nuestro cuerpo dolores y molestias de todo tipo, además de enfermedades físicas y mucho estrés. Hay que pensar que la energía no te destruye, sino que se transforma. Entonces, si evitamos expresar la emoción, que es energía pura, se puede transformar incluso en enfermedades de todo tipo, somatizando en lo que sentimos. Cuando hablamos del control de las emociones, es una falsa gestión. Las estrategias más comunes que utilizamos para intentar gestionar nuestras emociones más incómodas es el control. Se cree que si controlamos nuestras emociones, estas van a desaparecer milagrosamente. ¿Pero qué crees? No es así. En realidad, si tratamos de controlar el miedo, el nerviosismo, la impotencia o la rabia, lo único que ocurre es que la emoción se intensifica. Entonces entendemos que controlar, por intentar descontrolarlas, racionalizarlas, reprimirlas o negarlas. El hecho de controlar nuestras emociones de esa forma solo hace que dejemos de estar en contacto con nosotros mismos. Decía Shapiro que toda emoción reprimida, negada o ignorada queda encerrada en el cuerpo. Entonces, hay algunas estrategias para expresar y gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, sería una buena fórmula para empezar el reconocer la sensación corporal que tenemos en nuestro cuerpo. Dejarnos sentir esa sensación, por ejemplo, como cuando sentimos un nudo en la garganta. Una vez que identificamos la sensación, buscar qué emoción hay detrás de la sensación. Nuestro cuerpo, a través de las sensaciones, nos van dando pistas de qué emociones traemos. Pero para que cada persona, una sensación puede ser diferente. Puede estar relacionada con una emoción diferente. Y poder prestar atención a nuestras emociones en el momento nos ayuda a comprendernos mejor y a poderles poner un nombre, y también poder regularlas posteriormente, o más bien dejar que fluyan para que se autorregulen. Te doy las gracias por esta atención que has puesto y te invito a continuar escuchándonos a través del licenciado Rosa. Que tengas un bonito día y te invito a que este día dejes que fluyan tus emociones de mejor manera. Vive feliz. Solo por hoy te recuerdo que eres importante. Bonito día. Y pues bueno, como ya vimos y escuchamos la opinión de nuestra psicóloga, a quien también le enviamos un saludo hasta Tijuana, Baja California. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Te has sentido sofocado? ¿Te has sentido inclusive presionado? Fíjese que hay un aumento desproporcionado de tantas ideologías,
de tantas corrientes diversas, de pensamientos diversos que muchas veces nos llevan a la confusión. Yo le puedo decir de viva voz que he tenido la oportunidad de asistir, de ir y dar conferencias en escuelas, en diferentes instituciones. He visto esta lucha de poder, de control. He visto cómo muchos adolescentes y jóvenes están dispuestos a dejar de ser quienes son por hacer cosas que están en contra de sí mismos. ¿Para qué? Para pertenecer a un grupo social, para formar parte de un grupo. Muchos de ellos han hecho que toman alcohol, van a fiestas donde se drogan, donde inclusive utilizan otro tipo de sustancias psicotrópicas. ¿Para qué? Para pertenecer a un grupo social, para pertenecer a un lugar. ¿Cuántos ha pasado también en casa? Que los hijos han tomado diversos comportamientos diferentes a como se eran. ¿Por qué? Porque buscan llamar la atención, porque tiene esta falta de atención, porque algo está pasando dentro del núcleo de la familia, donde vivimos absortos, donde vivimos en un mecanismo en el cual, honestamente, nos estamos ahogando. Por eso es importante que nosotros debemos empezar a preocuparnos por estas cosas y que cuando empiecen a ocurrir, no quedarnos callados, sino al contrario, hablar, buscar a un profesional en la materia, buscar a alguien que nos pueda ayudar, no solamente un amigo. Yo siempre he dicho algo de las cosas en el trabajo que realizo y que hago no es tan sutil muchas veces ir con el amigo y contarle, que es parte de la vida cuando nosotros no encontramos una persona de confianza, pero es muchísimo mejor que usted pueda consultar a un profesional, pueda consultar a un psicólogo en la materia que le puede ayudar, no tan solo le va a orientar, sino le va a dar todas las herramientas técnicas necesarias para poder salir hacia adelante, para poder tener una vida mejor. Porque sabe, uno a veces dice, bueno, yo esto lo puedo arreglar, ¿no? Y uno a veces es tan orgulloso y decide dejarlo pasar, dejarlo al tiempo. Por allí dicen que el tiempo cura las heridas y eso es una mentira y es algo muy gravísimo, porque el tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es posponer las cosas que muchas veces queremos hacer, los proyectos y las cosas que tenemos en curso, pero honestamente no arregla nada. Lo que uno tiene que hacer es tomar la decisión de poder trabajar en el problema, de poder trabajar en la situación que está pasando y que le está sucediendo. Fíjense que algo que también me llama muchísimo la atención, que la palabra de Dios también dice claramente acerca de estas cosas, y dice Efesios 3:18, dice que nosotros debemos ser capaces de comprender debemos de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y la profundidad, porque existe también algo llamado profundidad espiritual, y es ahí, como yo dije anteriormente, nosotros tenemos que tener un equilibrio en el cuerpo, tenemos que tener un equilibrio en lo espiritual y tenemos que tener un equilibrio en lo mental, y esas tres cosas van coordinadas unas con otras, porque cuando nosotros no tenemos un equilibrio, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a manifestar en nuestro cuerpo, se va a manifestar también en nuestro espíritu y se va a manifestar también en nuestra mente. Y es como estamos viendo también algo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con el desarrollo de psicopatías, con personas que están tan cargadas con cosas que le han sucedido en su pasado, que aunado a lo que están viviendo en este presente, a un detonante, se manifiestan estos asesinos seriales, se manifiestan estas personas que tienen desórdenes mentales y que empiezan a agredir a otras personas. Inclusive actualmente he visto niños que ya traen desarrollado estos desórdenes mentales, estas psicopatías, y que ya están en esta etapa evolutiva en la cual ejercen violencia, que es lo que se llama el bullying o el ciberbullying también, y es ahí donde uno ve las reacciones que tiene las profundidades de las aguas, porque algo que nosotros desconocemos es eso. Un autor muy conocido y muy famoso llamado Isaac Newton, de las leyes de la física, habla acerca de esto, y hay una frase que me gusta mucho de él que dice que lo que nosotros sabemos, hasta el día de hoy lo que nosotros sabemos y creemos saber,
solamente es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano. Hay un océano, hay una profundidad mental, hay una profundidad espiritual que nosotros ignoramos que existe, pero que está allí, que es real, pero que nosotros no nos hemos dado la oportunidad de conocer. Por eso al principio yo te hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes se ha dado la oportunidad en su vida de tener esa experiencia de bucear? Las personas que bucean no es como cualquier actividad, uno tiene que tener un entrenamiento previo, tiene que tomar atención de las cosas que los profesionales dicen. ¿Para qué? Para que uno no se ahogue, porque te puede pasar que estando debajo del agua te puedes ahogar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida común y corriente que tenemos. Todos los problemas de esta vida, todas las situaciones a las que estamos sometidos constantemente, toda esta problemática que vivimos hoy en día, ¿qué hace? Nos tiene hundidos. En muchas ocasiones nos sentimos que nos ahogamos en los problemas, que por más que sabemos, fíjese algo, y esto lo digo con sumo respeto, he tenido la oportunidad de conocer a personas que son profesionales, a gente muy estudiada, inclusive a doctores, pero también he visto esta parte, esta temática de la vida en la que por más que tú tengas una profesión y que tú sepas, puedes caer en el abismo de algún trastorno o de algún problema y quedarte allí. Y por más que sabes, no puedes salir de allí. Por eso es importante que necesitamos empezar a tomar estas cosas de forma correcta, con la responsabilidad, y empezarnos a preocupar por el tema de la salud mental, porque es importante. Hoy te quiero también compartir algunas frases célebres acerca de estas profundidades de las aguas, de la mente, del espíritu, que dicen: todo el mundo tiene un capítulo que no ha leído en voz alta. No te creas todo lo que ves, quizás la sal se ve como el azúcar. Tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala, la dijo Johann Hari. Lo que la salud mental necesita es más luz solar, más franqueza y más conversación sin vergüenza. La buena vida es un proceso, no es un estado del ser. Se trata de una dirección, no de un destino, lo dijo Carl Rogers. Y tiene esto, honestamente, tiene muchísima la razón, porque algo que suele acontecer en nuestra vida, en lo que pasamos, y yo te lo puedo decir por experiencia personal, es que muchas veces nos tomamos la vida muy acelerada. Queremos hacer todo de la noche a la mañana y no escuchamos consejo. Queremos hacer, honestamente, así hablando la redundancia, queremos hacer lo que se nos pega a nuestra regalada gana, y es ahí donde cometemos el error, porque venimos a esta vida a aprender, venimos a esta vida también a transmitir lo aprendido, pero venimos a esta vida a vivirla paulatinamente, a no vivir de una forma acelerada, a no correr, porque si corremos nos podemos tropezar y caer. Y el punto de la vida muchas veces es que si tú te caes, levántate, no te quedes allí, porque si te quedas allí te puedes morir. Por eso es importante, y vuelvo de nueva cuenta a retomar el tema, es importante la salud mental, es importante que empecemos a trabajar en estos temas, es importante que nos acerquemos a personas profesionales en la materia que nos puedan ayudar, inclusive de mi lado, tu servidor. Si tú tienes un problema, una circunstancia difícil que estás tratando de resolver y que no puedes salir, comunícate conmigo, búscame a través de las diferentes redes sociales. Hoy estamos a través del Facebook, estamos a través del Instagram, estamos a través del YouTube, estamos a través también del Spotify. Me puedes buscar como Rosny Loer, que es un abreviado de López Hernández. Me puedes buscar ahí y yo tengo el tema, estamos trabajando en el tema de la salud mental y estamos en una diversificación de información acerca de este tipo de temas, de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, porque hay un sinfín de cosas que hoy en día desafortunadamente así nos están ahogando, pero de nosotros depende que nos demos la oportunidad de pedir ayuda.
de abrirnos a esta decisión de pedir ayuda y de decir que la estamos pasando mal, de que estamos mal, de que necesitamos a alguien que nos ayude, de extender esa mano, porque yo creo que hay alguien también, como tu seguro servidor, que está preocupado por estos temas, a quien le importas. Y hoy te quiero decir, en este día, en esta tarde, que no estás solo, que no estás sola, que del otro lado de la pantalla, de este lado, hay alguien a quien le importas, hay alguien a quien le importa tu salud mental y que quiere honestamente que logres tus sueños, tus planes, tus proyectos, todas las cosas, porque son cosas que Dios te dijo que quiere cumplir en tu vida, pero dependen ahora de ti que tú las cumplas. Dios quiere honestamente que tú las cumplas, pero depende de ti si logras llegar hasta ese punto. Así que yo te doy honestamente, una vez más te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder llegar hasta tu hogar, de poder llegar a través de este medio, de este canal televisivo, llegar hasta tu hogar y de que me puedas escuchar, de que me puedas ver, de que me des la oportunidad de transmitirte este mensaje. Porque yo creo de todo corazón que estos mensajes pueden transformar tu mentalidad, tu pensamiento y te pueden dar la oportunidad de buscar ayuda. Porque he creído algo y porque lo he vivido. No solamente lo hablo por hablar, sino porque yo también he vivido estos cuadros de ansiedad, estas zonas profundas de la depresión, de los pensamientos suicidas, de todo este tipo de cosas que nos suelen ocurrir en el transcurso y en el trayecto de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos sometidos constantemente a una sociedad tan furtiva que nos ha llenado de ideologías diversas, que nos ha sometido a estereotipos, a decirnos que nosotros tenemos que ser como tal o cual persona para ser honestamente felices, pero eso es una mentira y vivimos en esa lucha caótica, en esa lucha de masas y vemos a través de todo lo que está a nuestro alrededor. Vemos esas cosas que nosotros no tenemos y es ahí cuando empezamos a caer en esta ansiedad de la vida porque queremos llegar allí pero no tenemos las herramientas. Decimos nosotros que no tenemos las herramientas para llegar allí, pero es ahí donde debemos detenernos y donde debemos empezar a ir a bucear a esas profundidades, porque así como hay cosas maravillosas esperándonos en esas profundidades marinas, también hay cosas muy maravillosas esperándonos en esas profundidades mentales y en esas profundidades del alma. Así que yo te doy muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que me has dado de escuchar, de ver, de hacer tu programa. Hablemos en este tema tan importante que hoy tocamos en profundidades. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. Seguimos en el curso trabajando en estos temas de salud mental. Te envío un gran abrazo. Tu amigo Rosny López Hernández, activista, conferencista de estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental. Muchísimas gracias. Doy gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y que nos han enviado comentarios referentes al tema, no nada más en el estado de Tabasco, sino en todo el sureste, centro y norte del país, inclusive en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues bueno, no me queda más que decirte un gran abrazo, que Dios te bendiga donde quiera que estés, a donde quiera que tú vayas y que estés bien y que te importe. Que te empiece a importar tu salud mental. Así que muchísimas gracias por todas estas cosas y nos vemos en un programa más de Hablemos de. Muchísimas gracias y te dejo con este momento de oración. Muchas gracias. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, enaltecemos y ensalzamos tu nombre una vez más. Dios, yo te clamo por cada persona que ha llegado a un punto límite en su vida, a las profundidades de su alma, donde se encuentra y no encuentra para sí una solución precisa al problema que le aqueja en este momento. Dios, tú eres el único que sanas nuestras heridas. Haz, Señor de los cielos, que esas heridas que están en las profundidades de nuestra alma sean sanadas por ti.
pues tú eres el Dios todopoderoso que puedes hacerlo, eres el único que conoces las profundidades de nuestra alma, pues tú eres nuestro creador. Quita de nuestra vida esa ansiedad, Señor, esa ansiedad que a veces no nos deja vivir, que no nos deja avanzar. Y Señor, que muchas veces, Señor, esa ansiedad nos lleva a una gran pena, Señor, que nos lleva como punto final a un estado depresivo en que nos quita las ganas de vivir, de levantarnos cada día, de seguir avanzando hacia adelante a pesar de todas las cosas que nos están pasando. Pon tu mano, Señor, sobre cada persona que está oyendo esta oración, donde quiera que ellos se encuentren, cualquiera sea su situación actual. En tu nombre, Yahweh bendito, estoy orando. Amén y amén. Porque quiere suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado.